Well, good Muy buenas afternoon, tardes a everyone. todos. Nice Es to un be gusto with you estar con all ustedes y those con that todos are los que están conectados connected con with us nosotros hoy. today. Me gustaría hacerles una pregunta, no es necesario que levanten la mano. ¿Alguna vez han comido accidentalmente un producto con levadura durante los días de panes sin levadura? Yo sí. Recuerdo muy bien un año en particular, cerca de 1990. Yo era el anfitrión de un conferencista externo para mi lugar de trabajo y parte de mi labor era llevar a este hombre a cenar junto con otras personas. Esto ocurrió durante los días de panes sin levadura. Antes de entrar al restaurante, mi esposa y yo nos recordamos que eran esos días y que no debíamos cometer errores. Mientras cenábamos y discutíamos varios temas de interés con el grupo, trajeron los panecillos. Y sin pensar, los comimos. Cuando el pan pasó por segunda vez, mi esposa ya se había acordado de la fecha y trataba de hacerme una señal que tardé en captar. Pero finalmente entendí. No más errores esa noche. No obstante, a la mañana siguiente era el seminario que dictaba el conferencista. Y al alcance de mi mano había una bandeja con panecillos cortados por la mitad, algunos con queso crema, otros sin relleno. Me comí medio panecillo y ya iba por la segunda mitad cuando caí en la cuenta. En resumen, en un lapso de 12 a 15 horas había comido un panecillo entero y la mitad de otro durante los días de panes sin levadura. Una experiencia así puede ser muy vergonzosa, pero creo que al mismo tiempo nos permite comprender a profundidad la dinámica espiritual. En aquel entonces, hace más de 30 años, buscábamos hasta la última migaja en nuestros hogares antes de esos días. Es interesante cómo uno puede esforzarse buscando cada migaja y terminar consumiendo algo que podría generar miles y miles de ellas. Se nos enseña a comer pan sin levadura durante 7 días y evitar cualquier producto leudado en ese tiempo. Podemos ver el pan sin levadura como un símbolo de obediencia y de consumir la enseñanza correcta. Guardamos estos 7 días, pero debemos ser conscientes de lo que digerimos mentalmente durante todo el año. Una característica clave de la levadura es que se propaga, de forma análoga a cómo se aceptan y difunden las filosofías erróneas. Hoy analizaremos los efectos a largo plazo de vivir según las enseñanzas que decidimos aceptar. Más adelante destacaremos 3 áreas: límites, afectos y perspectiva. Nos enfocaremos mucho en el ejemplo de Lot. Creo que hay mucho que aprender de él y de las ciudades donde vivió. El título del mensaje de hoy es Seamos conscientes del pan que consumimos. Seamos conscientes del pan que consumimos. Algunos temas que consideraremos hoy y que es necesario tomar en cuenta. El pan representa lo que consumimos para nuestro sustento espiritual. Si nos encontramos luchando con actitudes incorrectas, infelicidad, frustración o ira, es buena idea evaluar el pan que estoy consumiendo y la enseñanza que escucho. Los efectos de consumir una enseñanza errónea pueden ser sutiles. Sin embargo, pueden generar consecuencias profundas con el tiempo, incluyendo el efecto que nuestra sociedad tiene sobre nosotros.
Quisiera tomar un desvío por un momento porque con el tiempo en la iglesia hemos tenido que ajustar en qué ponemos énfasis durante estos días. Como mencioné antes, nos enfocábamos mucho en eliminar las migajas de nuestras casas. Sin embargo, la palabra migaja no aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. Y donde aparece es en el Nuevo Testamento y no tiene relación con los panes sin levadura. La instrucción bíblica es simplemente que quitemos de nuestros hogares el leudo y los productos con levadura. En el sermón que el señor Kiefer dio el año pasado, titulado ¿Por qué los panes sin levadura?, él explicaba la lógica detrás de esto. Lo hacemos para no participar accidentalmente de productos leudados o no cocinar algo con levadura por error y comerlo. Por eso es tan difícil en un restaurante, donde hay todo tipo de levadura, diferentes tipos de panes, repostería y hasta crutones. Pero el mayor énfasis, como hemos llegado a ver, está en comer pan sin levadura cada día y evitar lo leudado durante toda la fiesta. Enfocarse solo en las migajas puede ser engañoso, pues daría la impresión de que solo debemos lidiar con problemas pequeños, como si los grandes problemas o pecados ya estuvieran resueltos. Por eso algunas de estas ideas sobre buscar migajas de forma exhaustiva pueden ir en contra de otros principios enseñados por Cristo, como el ejemplo del problema de colar el mosquito y tragarse el camello, o el de ignorar los asuntos más importantes de la ley, o quitar la brizna de paja del ojo de un hermano cuando tenemos una viga en el nuestro. También está el ejemplo del hombre que le pidió a Cristo que ordenara a su hermano repartir la herencia con él. En ese caso había más de un problema. Pero el asunto de fondo que Cristo señaló fue la codicia, que es un tema más útil y, sin embargo, mucho más importante que el dinero que a ese hombre le faltaba. Así que nuevamente nuestro enfoque respecto a los panes sin levadura ha mejorado con el tiempo para alinearse más estrechamente con las Escrituras. La palabra leudado, sin levadura o productos leudados, solo aparece una vez en el libro de Génesis. Y tiene que ver con la comida que Lot sirvió a los dos ángeles que lo visitaron. Usaremos este ejemplo de Lot para extraer algunas lecciones sobre los límites y los afectos. Luego veremos otra área estrechamente relacionada que también podemos vincular con su ejemplo. Veamos ese pasaje, la única escritura del Génesis donde se menciona el pan sin levadura. En Génesis 19, leeré los primeros 3 versículos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué se menciona el pan sin levadura aquí? Génesis 19, del 1 al 3. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos quedaremos a dormir. Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, entraron a su casa, y les hizo banquete, y cocinó panes sin levadura, y comieron. Ahí está la mención del pan sin levadura. Esa es la única mención de los panes sin levadura en Génesis. Y cabe preguntar por qué el pan no tenía levadura. Quizás se debió a la llegada repentina de estos invitados y a la insistencia de Lot de que se quedaran en su casa por seguridad. O tal vez por la urgencia de lo que estaba a punto de ocurrir.
Sin embargo, hay una serie de analogías interesantes en juego a considerar. Si pensamos en la situación de Sodoma, donde vivía Lot, normalmente pensamos en cómo un poco de levadura leuda toda la masa y se extiende por toda ella. Pero en este caso, Sodoma estaba saturada de levadura en el sentido de que la enseñanza errónea se había extendido y había sido aceptada por toda la ciudad, excepto por la casa de Lot. Podemos pensar en el límite de la casa de Lot como la frontera entre lo que estaba leudado y lo que estaba sin levadura. Entonces surge la pregunta, si un poco de levadura leuda toda la masa, ¿qué hace mucha levadura? Bueno, va a saturar de forma muy agresiva el área restante que aún no tiene levadura. Es semejante a la manera en que los hombres malvados intentaron entrar por la fuerza en la casa de Lot. Si lo piensan bien, la configuración de Lot en su sociedad no es tan diferente de la nuestra. Durante los panes sin levadura, nuestros hogares están físicamente sin levadura y participamos de ellos mientras los vecindarios que nos rodean no lo están. Eso es algo físicamente cierto solo por esta semana, pero espiritualmente la iglesia es una manada pequeña que no tiene levadura, porque consume la enseñanza correcta, y aún así vive dentro de una sociedad sin Dios. Notemos que podemos reconocer esto como parte de la voluntad de Dios. Es algo que leímos en la Pascua, en Juan 17:14. Juan 17:14. Ahí Cristo ora al Padre por los discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aunque no somos parte del mundo, como discípulos de Cristo todavía vivimos en el mundo, pero buscamos esa protección contra el maligno. Me gustaría dar ahora algo de información de contexto sobre lo que sucede a Lot. Primero, veamos algunos antecedentes sobre las relaciones y la cronología en Génesis 11:27. Génesis 11:27 al 32. Génesis 11:27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Murió antes de lo esperado. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ambos, Abram y su hermano, se casaron con parientes cercanas. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tarea a Abram su hijo y a Lot, hijo de Harán, su nieto, que es el sobrino de Abraham, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham. Salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se sentaron allí. Los días de Taré fueron 205 años y murió en Harán. Apenas acababan de llegar. Para resumir, Taré tuvo 3 hijos, uno de los cuales era Abraham y otro era el padre de Lot. Pero el padre de Lot murió joven.
Lot era, por tanto, el sobrino de Abraham. Y al leer esto, percibimos que Abraham lo tomó bajo su protección. Es muy probable que Lot fuera bastante más joven que él, aunque no lo sabemos con certeza. Luego Taré, Abraham, Sarai y Lot viajaron juntos hasta Harán. Allí fue donde falleció Taré. Si pasamos al capítulo siguiente, el 12, vemos los primeros 4 versículos. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Pueden prestar atención a las edades aquí. Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán, cuando Dios lo envió lejos, y Lot lo acompañó. Existía una relación bastante estrecha entre ambos, Abraham y Lot. Considerando el cronograma de estos eventos, cuando Abraham tenía 99 años, Dios prometió que Isaac nacería en el plazo de un año. Pero en la conversación que siguió a esa promesa, Dios también habló sobre la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Por tanto, Abraham tendría unos 99 años al momento de la destrucción de esas ciudades. Lot tendría quizás 50 o 60 años cuando Sodoma fue destruida. Lot es primo de Isaac, aunque bastante mayor. Y no podemos precisar su edad exacta, pero siendo sobrino de Abraham, es posible que fuera un joven de unos 60 años. Lot habría vivido en Sodoma menos de 24 años. Quizás esta sea la pieza más esencial. Pudo ser incluso menos tiempo, ya que Abraham y Lot habían vivido juntos durante bastante tiempo. Esto será importante más adelante cuando veamos el efecto que Sodoma tuvo en el estado mental de Lot. Pasemos a Génesis 13. Leamos los primeros 7 versículos donde aprendemos sobre la riqueza, tanto de Abraham como de Lot. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el sur, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el sur hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Señor. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Lot ya era bastante rico, al igual que Abraham, probablemente poniendo en práctica las mismas políticas. Tenían ovejas, vacas, tiendas, pastores, eran muy exitosos y bendecidos. Continuando en los versículos 8 al 12, leemos sobre su separación. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro.
Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se separaron, y fue después de este punto cuando nació Ismael. Un poco más sobre el cronograma, voy a leer un par de versículos de Génesis 16. En Génesis 16:16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Así que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael, por lo que tenía unos 85 cuando fue concebido. El versículo 3 de ese mismo capítulo dice que Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham, después que hubo habitado Abraham 10 años en la tierra de Canaán. De esta manera podemos acotar el tiempo que Lot estuvo en Sodoma en algún punto entre 15 y 24 años. Para fines prácticos podemos decir que fueron aproximadamente 20 años los que Lot vivió en Sodoma. Preguntémonos ahora, ¿qué sabemos sobre Sodoma? Sabemos de una batalla entre dos alianzas políticas. Al repasar esto, es bueno tener en mente la relación entre Abraham y Lot. La bondad o la preocupación genuina que Abraham sentía por Lot. Digo esto porque vemos algo muy diferente, no entre estos dos hombres, sino respecto a las ciudades de Sodoma y Gomorra. En cualquier caso, tenemos estas dos alianzas políticas, una de 4 reyes contra otra de 5 reyes. 3 de los pueblos del grupo de los 5 eran Sodoma, Gomorra y Zoar, de los cuales Lot formaba parte. En esa batalla entre los 4 que no incluían a Lot y los 5 que sí lo incluían, la alianza de los 4 reyes gana y Lot es tomado cautivo en el proceso. En Génesis 14, 11 al 16, vemos el resultado de esta batalla y lo que sucede después. Génesis 14:11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encimar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esto muestra el cuidado y la preocupación que Abraham tenía por su sobrino. No se iba a quedar de brazos cruzados. Dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Obá, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. En este proceso, Abraham y sus 318 hombres liberaron a Lot y cambiaron el rumbo de la batalla. De hecho, el rey de Sodoma le ofrece a Abraham un regalo de agradecimiento, pero él lo rechaza. Al considerar el ambiente dentro de Sodoma, hay un comentario entre paréntesis en Génesis 13:13 sobre su maldad. Génesis 13, versículo 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Hay varias palabras interesantes aquí. Permítame leerles lo que dice el comentario de la Nueva Traducción en inglés. En hebreo, el orden de las palabras es malvados y pecadores contra el Señor, extremadamente. La descripción de la pecaminosidad de los sodomitas es muy enfática. El texto dice que no eran pecadores comunes. Eran pecadores malvados, del tipo que causan dolor a los demás. Luego se añade la frase contra el Señor.
subrayando su violación de las leyes del cielo y su culpabilidad. Finalmente se añade en gran manera o extremadamente. No era solo malo, era terrible lo que ocurría en esa ciudad. Esto se refuerza con lo que leemos en Génesis 18:20. Génesis 18:20 al 21 dice: Entonces el Señor le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Él quería asegurarse de qué tan grave era la situación. Esta palabra clamor sugiere sufrimiento y opresión a manos del mal. Piensen en la crueldad del hombre hacia el hombre. Es probable que el clamor viniera de aquellos que sufrían a manos de los perversos y malvados de ese lugar. Dicho eso, había muchas cosas que se veían como relativamente normales en esas ciudades. En Génesis 19:1, que leímos antes, dice: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot estaba sentado a la puerta, tranquilo. Nadie lo estaba agrediendo. Obtenemos aún más información en Lucas 17. Lucas 17:28, donde Cristo afirma lo siguiente. Cristo dice: Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. El punto inicial aquí es que se llevaban a cabo muchas cosas normales: comer y beber, comprar y vender, plantar y edificar. Esa parte del sistema parecía funcionar. También sabemos que las hijas de Lot tenían prometidos. No sabemos exactamente cuándo nacieron ellas, pero es muy posible que fuera en esa ciudad. Y tampoco sabemos realmente de dónde venía la esposa de Lot. Su nombre no se menciona en la Biblia. Ella misma pudo haber sido de Sodoma. Además, aquellos tiempos en cuanto a ser más o menos normales no eran tan diferentes de los días de Noé, descritos aquí mismo en Lucas 17, 26 al 27, donde se menciona el casarse y darse en casamiento, porque eso estaba por suceder con las hijas de Lot. Pero al mismo tiempo era una ciudad extremadamente malvada. Había menos de 10 justos. Ante todo esto, cabe preguntar: ¿qué podemos decir de Lot? Bueno, lo primero que podemos decir de Lot es que se le describe como un hombre justo en el Nuevo Testamento. Veamos esto en 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, versículos 6 al 8. Dice allí, 2 de Pedro 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esta es una lección importante. El valor de estas ciudades fueron destruidas para que nosotros, los que venimos después, reconozcamos la seriedad de obedecer a Dios. Qué esencial es que comamos de ese pan sin levadura durante todo el año. Continúa y dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Noten que estos últimos versículos se menciona a Lot como justo 3 veces.
También sabemos de su presunta justicia porque Dios le proporcionó una vía de escape a él y a su familia. Esa es la primera observación sobre Lot. Lo segundo que vemos es que estaba abrumado, estaba angustiado. Como acabamos de leer en 2 de Pedro, Lot estaba atormentado por la maldad que lo rodeaba y parecía estar bastante solo en su tormento. Nadie lo toma en serio. Nadie lo escucha. Por supuesto, fue elección de Lot vivir en Sodoma. Al principio parecía estar a las afueras, pero más tarde vive realmente dentro de la ciudad. En retrospectiva, no fue la decisión más sabia. Pero como leímos antes y como Cristo dio a entender en Juan 17, nuestro fin último no es vivir aislados completamente del mundo en ese tiempo. No intento excusar la mala decisión que tomó Lot, pero Dios sí lo rescató. Y como dice más adelante en 2 de Pedro, si Dios es capaz de rescatar a Lot de un entorno tan violento, es capaz de rescatarnos a nosotros espiritualmente. Aprendemos a reconocer, resistir y rechazar el mal. Pero esto sucede con el tiempo, mientras nos alimentamos de la doctrina correcta, aprendiendo a discernir entre el bien y el mal como hijos de Dios. Pero eso no significa que queramos plantar nuestra tienda cerca de Sodoma. Así que tenemos esas dos cosas. Era un hombre justo, pero estaba abrumado por toda la maldad a su alrededor. La tercera observación que podemos hacer sobre Lot es que hubo un efecto de debilitamiento en su carácter con el paso del tiempo. Se vio desgastado por años de vivir en esa ciudad. Si volvemos a Génesis 19, quisiera resumir lo que hay en los primeros 14 versículos. Leemos cómo los dos ángeles, los dos hombres, entraron en la ciudad. Los hombres de la ciudad querían apoderarse de ellos para hacer con ellos lo que quisieran. Lot intenta negociar con estos malvados, obviamente muy angustiado él mismo. Los ángeles hieren con ceguera a los hombres malvados de la ciudad. Aún así, ellos continuaron tanteando en busca de la puerta para persistir en su maldad. Al amanecer, los dos ángeles instan desesperadamente a Lot a que se apresure y saque a su familia de la ciudad para salvar sus vidas. Lot insta a sus yernos a huir, pero ellos no le prestan atención. Es casi como si sintieran que se está burlando de ellos de alguna manera. Respecto al propio Lot, en los versículos 15 al 21, podemos ver algunos de los efectos que esa sociedad tuvo en su carácter. Leamos Génesis 19, 15 al 21, teniendo en cuenta la disposición de Lot en ese momento. Génesis 19, versículo 15, dice: Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera.
He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he admitido tu ruego también sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Al leer estos 7 versículos, si pensamos en unos 20 años antes, recordamos lo exitoso que era Lot con sus rebaños y pastores. Era un líder. Tenía gente trabajando para él. Era un hombre decidido. Lo vemos cuando Abraham le pidió que eligiera qué parte de la tierra quería para sí. Pero aquí lo encontramos indeciso y vacilante. El versículo 16 dice que se detuvo o titubeó. En los versículos 15 y 16, los ángeles le dicen a Lot que tome a su esposa y a sus 2 hijas. En otras palabras, le dicen que las tome de la mano y las saque de allí. En lugar de eso, los ángeles tienen que tomarlo a él de la mano. Lot parece estar buscando una forma de apaciguar la situación, pensando que debe haber alguna manera de solucionar esto. También vemos que Lot cede fácilmente, dispuesto a negociar la vida de sus 2 hijas en lugar de protegerlas con todas sus fuerzas. Hay una especie de falta de masculinidad que comienza a aparecer aquí. Quizás se había flexibilizado en su rectitud. Vemos este deseo de hacer las paces con situaciones donde no se puede hacer la paz. Lot no era necesariamente viejo en este punto. Es muy posible que aún tuviera menos de 60 años. No podemos afirmarlo, pero es muy posible. Sin embargo, parece haberse vuelto un debilucho en los 20 años que estuvo en Sodoma. Muy falto de confianza. Dice: por favor, no me obliguen a ir tan lejos, no soy capaz de ello. Es una disposición y una perspectiva muy diferentes a las que vimos antes de él. También vemos a Lot confundiendo la importancia de sus deseos y sentimientos con las órdenes de Dios. Parece que ambas están al mismo nivel. Podemos preguntarnos cómo tuvo esta sociedad tal efecto sobre él. Indudablemente había muchas influencias malvadas en la ciudad, pero la perversión particular de Sodoma es incompatible con la masculinidad. Era egocéntrica, destructiva, desobediente y desenfrenada. Esto contrasta con lo que consideramos masculino. Tener una preocupación genuina por los demás, ser afectuoso, capaz de liderar, desinteresado y protector, especialmente de la propia familia. Entendemos que Lot no se había pervertido. Sin embargo, el instinto de cuidado y protección característico de la masculinidad ya no era evidente en él. Aún así, recordamos que Dios lo rescató y que es llamado justo en el Nuevo Testamento. Podemos ver las cosas terribles con las que estaba lidiando. Teniendo en cuenta cómo la enseñanza maligna se propaga como la levadura, quisiera considerar 3 lecciones del ejemplo de Lot y por supuesto de Sodoma y Gomorra. La primera tiene que ver con los límites y su importancia. La ley de Dios nos proporciona límites. Tenemos el 7º mandamiento y las leyes que regulan el matrimonio. Tenemos leyes específicas contra el incesto en Levítico 18 y contra otras relaciones antinaturales. Aunque estas leyes no se formalizaron sino hasta más tarde en el libro de Levítico, estas normas, incluyendo los 10 mandamientos y todos los principios de Dios, funcionan para fortalecer a la familia y por ende para crear una sociedad sólida.
También estamos familiarizados con las leyes sobre la propiedad física y contra el robo en el 8º mandamiento. La totalidad de la ley de Dios nos proporciona un límite que conduce al éxito, la felicidad y la paz mental, siempre que la sigamos y practiquemos. No lo leeremos, pero en Deuteronomio 17, 18 al 20 se describe cómo un rey debía transcribir la ley para practicarla. Los límites de la ley de Dios proporcionarían entonces seguridad y fuerza a esa nación. Hay que reconocerle a Lot que se esforzó por evitar que el mal cruzara el límite de su hogar. Sin embargo, los límites espirituales fueron más difíciles de mantener, especialmente para sus hijas, quienes habían aprendido de la ciudad, ideas que no le parecían nada normales. Lot les recordó a los hombres malvados cuáles eran los límites, pero ellos no lo aceptaron. En Sodoma vemos una ausencia total de límites y por consiguiente una falta total de empatía dentro de la sociedad. Los límites son saludables para nosotros. Hablamos principalmente de límites espirituales, pero incluso los límites físicos, emocionales y psicológicos son importantes. Los psicólogos hablan del estrés crónico que resulta de tener límites emocionales mal definidos. Quisiera leerles una referencia que destaca la importancia de desarrollar límites psicológicos mientras crecemos. Proviene del libro Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Maté, y trata sobre una mujer llamada Bárbara. Ella había invitado a su casa para una estancia de 2 semanas a un hombre sociópata con el que había trabajado en un centro correccional. El autor dice que la mujer argumentó que él había hecho mucha terapia y la idea era darle una oportunidad. En cambio, el cliente causó estragos y desorden en su hogar y en su matrimonio. El psiquiatra le preguntó a Bárbara si no veía esa invitación como un problema grave de límites por su parte. Su respuesta fue bueno, sí y no. Pensé que estaba bien porque eran solo 2 semanas, pero obviamente no lo volvería a hacer. El autor continúa diciendo que la introducción de un hombre inestable y peligroso por parte de Bárbara en su hogar se definiría en los estudios como un factor importante de estrés. Pero el estrés crónico de los límites deficientes que precedieron a ese evento no se identifica tan fácilmente. El desdibujamiento de los límites psicológicos durante la infancia se convierte en una fuente significativa de futuro estrés psicofisiológico en el adulto. Existen efectos negativos continuos en los sistemas hormonal e inmunológicos del cuerpo, ya que la persona con límites personales difusos viven con estrés. Es una parte permanente de su experiencia diaria el ser invadidos por otros. Sin embargo, esa es una realidad que han aprendido a excluir de su conciencia directa. Me parece interesante que el libro de Proverbios ofrezca numerosos ejemplos de límites psicológicos apropiados. Por mencionar solo un par, dice no ser fiador de un préstamo, a menos que uno sepa exactamente a qué se enfrenta. O no pasar demasiado tiempo en casa del vecino. También tenemos otros ejemplos en la ley, que si uno visita el huerto o la viña de su vecino, puede tomar lo que quepa en las manos, pero no venir con 2 cubetas. Eso tiene que ver con límites psicológicos y de respeto. Por eso nuestro primer punto es la importancia de los límites. Como dijo David en el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los límites espirituales que Dios provee en su ley y la sabiduría asociada a ellos son de un valor tremendo. La segunda lección tiene que ver con los afectos.
reconocer la fuerza de los vínculos y evitar los afectos incorrectos. El propio Lot estaba muy apegado a la ciudad, no tanto por los lujos que ofrecía, sino por la seguridad. Temía morir fuera de ella. Confiaba más en la seguridad de la ciudad que en Dios. En ese sentido, permaneció obediente, pero no tenía la misma fe que vemos en el ejemplo de Abraham. Aún así, Dios fue misericordioso y lo salvó. Lot parecía haber perdido su autonomía. Durante un tiempo fue libre para moverse por el territorio, pero aquí ruega ir a otra ciudad, la pequeñita Zoar. E incluso allí no duró mucho porque tenía miedo. Y la esposa de Lot estaba muy apegada a lo que la ciudad le ofrecía. Sus afectos estaban más en la ciudad que en su familia. No estaba agradecida por tener a su familia viva, sino centrada en lo que perdió en Sodoma. Afectos erróneos. Génesis 19:26 habla específicamente de la esposa de Lot. Dice, ella miró hacia atrás con nostalgia y se convirtió en una estatua de sal. Esa palabra, que se traduce como con nostalgia o añoranza en algunas versiones, en hebreo significa mirar intensamente, contemplar. Al parecer, la esposa de Lot se identificaba con la ciudad condenada y al hacerlo mostró falta de respeto por la provisión de salvación de Dios. Esa misma palabra hebrea se usa en Génesis 15:5, cuando Dios le dice a Abraham que mire al cielo y cuente las estrellas si puede. Sería la palabra mirar, de mire. Ahí se usa de forma muy positiva, una consideración profunda de la bendición que Dios proveería. Entonces le dijo, así será tu descendencia. Por tanto, lo de la esposa de Lot no fue solo una mirada rápida, fue quedarse contemplando la ciudad y lo que había perdido, en lugar de valorar lo que Dios había hecho. Quisiera contrastar estos apegos físicos por los lujos de la ciudad con el profundo apego emocional que Abraham sentía por su sobrino Lot. Ya lo vimos un poco antes, pero aquí lo confirmamos. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19, 27 al 29, Génesis 19, versículo 27 al 29. Esto fue justo después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de la llanura. Y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Es un tipo de apego muy diferente. Es un vínculo personal de Abraham hacia Lot y su familia, que contrasta con los afectos en Sodoma, basados principalmente en el placer y las cosas físicas, no en las personas. Vayamos a Lucas 17, versículos 29 al 33, donde Cristo nos da más instrucciones sobre lo que sucedió y que son importantes para nosotros hoy. Lo que pasó con la ciudad y cómo escapó Lot. Lucas 17, 29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. No vale la pena volver atrás por las cosas físicas de la casa.
Piensen en nuestra realidad de hoy. Dejen atrás el teléfono inteligente si lo olvidaron adentro. Sigan adelante. Esas posesiones ya no tienen valor. Dios fue capaz de mantener vivos a Lot y a su familia en una cueva. No necesitaban los lujos de la ciudad. Por supuesto, esto requiere de nuestra fe en que Dios proveerá lo necesario. Esta frase de Cristo, acuérdense de la mujer de Lot, es un imperativo. Cristo nos ordena recordar esto para no cometer el mismo error, no estar apegados a las cosas de este mundo. La gente de Sodoma demostró que no escuchaban a Dios. Los hombres malvados no pudieron recibir la instrucción de Lot. Los yernos pensaron que Lot les tomaba el pelo. Estaban sordos al peligro inminente de la ciudad. La esposa de Lot ignoró deliberadamente la orden de no mirar atrás. La ciudad estaba completamente desconectada de la realidad. Existía esta indiferencia ante el mal en la ciudad y ante los mandatos divinos. Si repasamos la vida de Lot, veremos que fue exitoso mientras estuvo unido a Abraham. Pero su estado mental se deterioró durante su apego a Sodoma. No era parte de la ciudad, pero esta tuvo un efecto profundo en él. Siguiendo con el tema de los afectos y vínculos, en Josué 24, versículos 2 al 3, veremos que Dios hizo que Abraham se desvinculara de su pasado. Josué 24, versículos 2 al 3. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. El padre de Abraham adoraba ídolos, y sin la intervención de Dios, Abraham habría hecho lo mismo. Habría seguido esa idolatría. En Génesis 12:1 dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. También sabemos que Abraham fue cuidadoso para evitar que Isaac se casara con una cananea y desarrollara afectos y vínculos incorrectos. También quería proteger a Isaac de volver a la tierra original de donde provenían. Abraham se aseguró de que su hijo no regresara a su país de origen, sino que envió a su siervo de vuelta para conseguir una esposa. Debemos evitar apegarnos muy estrechamente a las cosas equivocadas y a las personas equivocadas. Llegamos al tercer punto, que tiene que ver con la perspectiva, mantener una perspectiva correcta. Hemos visto la perspectiva de la gente de Sodoma, un interés nulo por las instrucciones de Dios. En uno de los capítulos sobre las bendiciones y las maldiciones, hay un versículo bastante contundente que resalta la importancia de la perspectiva. Se encuentra de hecho en la sección de las maldiciones. Déjenme leérselo, se encuentra en Deuteronomio 28:47. Es un versículo hermoso si lo consideramos dentro de lo que es posible. Dice, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Este versículo muestra la perspectiva correcta que Dios espera de nosotros. Reconocer que de hecho tenemos abundancia. Otra traducción dice, porque no serviste al Señor tu Dios con gozo y corazón alegre, a pesar de que tenías abundancia de todo. Estos días se llaman la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos un banquete físico.
especialmente con el pan sin levadura. Pero durante todo el año podemos banquetear con la enseñanza de Dios y rechazar la enseñanza maligna que nos rodea. Podemos reconocer esto como una parte fundamental de la abundancia que Dios ha provisto para nosotros en la iglesia. Solo hay referencia a una escritura que el señor Mike Anderson ya mencionó sobre la nube y la columna de fuego. Pueden anotar Números 9, 20 al 23, donde se habla de cuando el campamento se movía de un lugar a otro. Si la nube se movía y a los 2 o 3 días se movía de nuevo, el campamento se movía. Había obediencia en ello. Si permanecía un mes en un área, ellos permanecían un mes. Esto resalta el aspecto de seguir obedientemente a Dios a donde quiera que Él vaya. Sabemos que con los israelitas esto pareció ir bien por un tiempo, pero finalmente comenzaron a quejarse. En Números 11.1, solo la primera parte, justo después de lo referido en Números 9. Números 11.1 dice: aconteció que el pueblo se quejó. Bueno, parece inferirse a que esto fue a causa de tanto viajar. Quizá viajaban durante 3 días seguidos y empezaban a quejarse. Dice que esto disgustó o desagradó al Señor. Según la nota de la Nueva Traducción en inglés, en hebreo es una palabra mucho más fuerte que desagradar. La fortísima expresión pone de manifiesto que lo que el Señor escuchó le causó mucho dolor. Esto nos ayuda a entender la reacción de Dios ante las quejas. Ellos tenían la perspectiva equivocada, culpaban a Dios y estaban resentidos con Él. Un mejor punto de partida para ellos y para nosotros es darnos cuenta de que el problema nunca es Dios. Dios nunca es el problema aquí. Estaban siendo guiados día tras día a través de la tierra por el Dios del universo. La perspectiva es absolutamente esencial y a menudo implica una elección por nuestra parte. Elegir ver las cosas como Dios las ve, nutriéndonos continuamente de la enseñanza de Dios, y no ver las cosas como queremos de forma natural. Podemos absorber perspectivas erróneas porque forman parte del mundo que nos rodea. Y esas perspectivas conducen finalmente a la infelicidad. Esas perspectivas erróneas pueden manifestarse como estar crónicamente infeliz, crónicamente preocupado, abrumado por el trabajo, atrapado en un estado mental de resentimiento o cayendo en la autocompasión. Enfocarse en la autocompasión es un estado mental horriblemente destructivo que tiende a alimentarse de sí mismo. Puede surgir de una interpretación falsa de por qué nos pasan ciertas cosas, pensando que la vida no es justa o que nos están estafando en algo. Nunca es una respuesta apropiada ante una adversidad. Nunca debemos alentar a alguien a ser autocompasivo, ni a sentir lástima de sí mismos. Es fundamental que los niños y adolescentes no desarrollen el hábito de caer en la autocompasión. La vida a la que hemos sido llamados conduce a una mente tranquila, a pesar de las dificultades que nos rodean y de las pruebas personales que enfrentamos. Todas estas actitudes que he mencionado son de las que queremos liberarnos, consumiendo en su lugar el pan de lo alto, el cual nos lleva a una mentalidad feliz y estable.
Ese fue uno de los temas que mencioné al principio. Si nos encontramos atrapados en estados mentales erróneos o infelices, debemos considerar de dónde estamos obteniendo estas ideas. ¿Estamos comiendo el pan correcto? Permítanme resumir brevemente. Hoy nos hemos centrado mucho en el ejemplo de Lot. Vimos su vida, su situación y lo que podíamos aprender de él. Hacia el final nos enfocamos en la importancia de los límites, reconocer la fuerza de los vínculos y evitar los afectos incorrectos, y mantener siempre una perspectiva correcta. En conclusión, hemos visto que no es la voluntad de Dios sacarnos del mundo, sino protegernos del maligno. Eso fue lo que Cristo le pidió al Padre, que Dios el Padre nos protegiera del maligno. A medida que continuamos alimentándonos de la enseñanza de Dios, aprendemos cada vez mejor a discernir entre el bien y el mal. Les deseo a todos unos maravillosos 7 días de panes sin levadura.